estos momentos enlazarme vía telefónica en vivo y en directo con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que nos hable sin censura de las noticias más importantes a ambos lados de la frontera. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, Vicente, aquí encantada de escucharlos. Oiga, pues a ver, vamos entrando en materia. La encrucijada migratoria en la que se encuentra México por las políticas que muchos dicen está imponiendo Donald Trump. Dicen que México se ha convertido en la policía migratoria de Estados Unidos. A ver, desde su perspectiva, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque pareciera que haga lo que haga el presidente Andrés Manuel López Obrador, queda mal. ¿Queda mal al norte o queda mal allá? En fin, ¿cómo percibe usted esta situación? Así es, Vicente, yo lo que observo es que estamos en una situación en la que el actual gobierno pues está contra la pared, en el sentido de que si permite el paso digamos, no libre porque eso nunca ha ocurrido, pero todo un procedimiento que al final simulaba un permiso y que por 20 días las personas podrían de hecho transitar por el país, aunque no era el objetivo, sino supuestamente de 20 días para salir del país cuando no decidían quedarse en nuestro territorio. Pero entonces se quita ese tipo de visa. Y lo que pasa ahora es que entonces, pues obviamente la gente se empieza a quedar atorada en el sur del país, específicamente en Tapachula, y entonces lo que hemos observado es que hay gente muy desesperada, muy angustiada, porque su objetivo es ir a Estados Unidos. Entonces, el problema que tenemos aquí es que para el gobierno mexicano, pues es que también en términos de todo un discurso de soberanía y de presentarse como quien tiene el control territorial del país, pues tampoco es que se trata de que la gente pueda ejercer su derecho así sin que el gobierno diga en última instancia qué es lo que corresponde. Entonces, ahí tenemos una primer traba, que el gobierno mexicano, al no permitirle a la gente cruzar, pues es mal visto porque está poniendo trabas. Pero si dejara cruzar a la gente libremente, tenemos la otra presión, la de Donald Trump, diciendo lo que están haciendo es mandarnos a la gente que en última instancia ni siquiera es que va a poder cruzar a Estados Unidos. Aunque cruzara, acuérdense que estamos en esta política que impuso el mismo Donald Trump, en la cual, al final de cuentas, en México, se tendría que esperar la gente del lado mexicano a que sus trámites de solicitud de asilo pudieran continuar. Entonces, también, aunque se mandara y se permitiera que la gente avance, vamos a hipotéticamente, se le permitiera a estas personas que es su derecho y su humano, si tú quieres, pero lo que estamos observando cabalmente aquí es que el derecho humano a la migración no incluye el derecho humano a la inmigración. Y entonces los estados están imponiendo sus reglas. Si esta gente avanza a la frontera norte, acumulamos el número de personas que ya hay en la frontera norte de nuestro país, en distintas ciudades, pero especialmente lo sabemos, en Tijuana, en Ciudad Juárez, y que están o esperando el trámite o que ya fueron deportadas mexicanas, que también hay un número muy importante de gente que al ser deportada intenta volver a cruzar para eventualmente reunirse otra vez con sus seres queridos. Entonces, por donde le veas, Vicente, hay una situación en la que el gobierno mexicano no puede quedar bien, o sea, va a quedar mal con alguno, pero pues está quedando peor aparentemente con todos, porque el único que de repente dice, ustedes van muy bien, y eso aquí está peor, es Donald Trump. Entonces, me parece que, digo, yo veo claramente, si tú quieres, en términos de derecho internacional y todo un discurso muy teórico, bueno, pues que el gobierno mexicano está actuando conforme a las normatividades y que si la soberanía y lo que tú me digas. El punto aquí es que al final de cuentas la gente está atorada en la frontera sur, la gente quiere irse a Estados Unidos, ni siquiera desea quedarse en nuestro país, y el problema es que en Estados Unidos los van a retachar para México. Frente a ese escenario estamos en este momento y no hay para dónde moverse. Y cada quien cuenta la historia como la entiende, como la quiere o como la percibe. Estábamos viendo un video de un operativo de la Guardia Nacional, precisamente en el sur de México, por allá en Chiapas, y la cuenta, pues obviamente Irineo Mújica. Irineo Mújica nos muestra imágenes de este operativo de la Guardia Nacional
para detener migrantes en la frontera sur. Mi querido Toño, por ahí debemos de tener el video. Yo lo envié para que se lo mostráramos a la gente de Sin Censura. Desde ayer lo tenemos, mi querido Toño, en nuestras listas. Vamos a ver si ya lo podemos mostrar para que me dé su opinión. Porque si bien es cierto hay presencia de la Guardia Nacional, no significa necesariamente violencia contra los migrantes, eso que quede claro, pero de que hay presencia, de que hay vigilancia de las autoridades, eso que ni qué, doctora. ¿Qué piensa de esta presencia de la Guardia Nacional sin que necesariamente pues se confronten con los migrantes? ¿O qué es lo que ha escuchado usted? Pues mira, es impresionante. Las imágenes, yo he visto estos videos del que tú mencionas y he visto bastantes, muy duros, porque al final estamos evidenciando el deseo de las personas en concreto, que va más allá de lo que los estados quieren imponer. O sea, las personas lo que quieren es irse a Estados Unidos. El gobierno mexicano dice, pues con la pena no pueden transitar así libremente por mi territorio porque tengo una presión superior que tiene que ver con Estados Unidos. Y porque al final de cuentas también implica, pues obviamente, un cuidado, un seguimiento, porque tú sabes muy bien que esto tiene pues consecuencias muy fuertes en términos de que en personas muy vulnerables, que también si transitan por la libre, si transitan sin apoyo, pues son presas. Lo han sido durante años, Vicente. No se nos puede olvidar. Quien crea que esto es un fenómeno nuevo, que empezó a ocurrir hace un año, cuando exactamente hace un año se dio la primer caravana migrante que salió de Honduras, bueno, pues es que realmente no ha seguido ni siquiera los Tigres del Norte, Vicente, porque ellos ya desde los años 80 hablaban de esta experiencia de cruzar por nuestro país, ¿no? El 4 veces mojado tiene que ver con esta experiencia de cruzar Centroamérica y luego México. Entonces, eso está ahí en nuestra historia, pero lo hemos negado por mucho tiempo. Ahora, lo que cambia es el hecho de que ya no hay o se está evitando, no estoy diciendo que no ocurra, pero este tránsito clandestino como se había dado, y por tanto se visibiliza más la presión para contener a la gente. Y claro, cuando tú ves las imágenes de la Guardia Nacional, pues que son soldados, oye, ya tampoco vamos a decir mentiras, son soldados y son muchísimos, frente a un grupo también numeroso, 1,000 personas iban en la caravana del domingo, 1,000 personas caminando, avanzando, en condiciones muy pobres, en condiciones muy lamentables, los dejan avanzar mucho, los detienen y les dicen, no, pues se tienen que regresar. Y como tú dices, no con violencia, pero bueno, qué más violencia que tener a un soldado enfrente con un arma, Vicente. Pero ahí te viene la otra parte. ¿Qué opciones habría? Que esta gente siga avanzando. Si no es con la protección del Estado, repito, están en una vulnerabilidad tremenda, porque además cuestiones que tienen que ver no solo con el crimen organizado que los pueda asaltar o les pueda quitar lo poquito que traen, sino el tema de la trata de personas y los secuestros que sabemos muy bien que han padecido. Entonces, decía yo, estamos en una situación que hay que tener las coordenadas completas y no podemos dar un último veredicto. Los videos que sacaron de la situación, pues obviamente culpan al gobierno mexicano, porque en esta lógica, pues obviamente es quien tiene la responsabilidad. Pero yo creo que ya sería el punto importante de que empecemos a hablar de qué ocurre y empecemos a dar propuestas. Porque si no nos quedamos en la denuncia, cuando realmente tenemos un escenario en que la mayoría de los que seguimos, además de estos temas, Vicente, sabemos muy bien que la presión desde Estados Unidos no es cualquier cosa. Le sumo, en un escenario muy difícil para el país, porque pues lo sabemos, la violencia y la economía no es que van en viento en popa, y eso lo tenemos también que decir claramente. Entonces, súmale otra presión, que sería este tema migratorio, o Donald Trump hablando en voz alta para presionar a México, pues tiene sus consecuencias, que evidentemente el gobierno mexicano decidió sacrificar un lado, y lo estamos viendo, y no me cuesta decirlo porque es muy evidente. Claro. Prefirió en una negociación, pues bueno, a ver cómo vamos controlando estos flujos, ¿no? Y seguirán cruzando las imágenes, aquí las vemos, échamelas, mi querido Toño. Son miles de personas que seguirán cruzando o intentarán cruzar por México para llegar al norte, más allá de lo que decidan los políticos, los presidentes, más allá de si se hablan por teléfono o firman acuerdos, esta gente seguirá cruzando, y vale más que así
lo entienda todo mundo, doctora, para cerrar este punto. Pues sí, Vicente, yo nada más les voy a decir una cosa y agárrense. Esto implica que México tiene que empezar a repensarse efectivamente como país de destino. No lo hemos sido, Vicente, nunca. Y eso implica que la gente o que regrese y que eventualmente se quede en nuestro país, o los nuevos grupos que vengan con la idea de atravesar el territorio, pero que ya no puedan llegar a Estados Unidos, pues claro que México es un lugar a donde se van a ir quedando. Y eso está ocurriendo en todas partes del mundo. No podemos creer que, bueno, aquí no va a pasar. Y ante ese escenario creo que tenemos muchas herramientas importantes, incluso legales. La Ciudad de México es ciudad intercultural desde 2011 y eso implica cuestiones legales muy interesantes que otras ciudades están intentando replicar. Entonces, bueno, pues vamos haciéndonos también cargo de una nueva situación que, repito, si es mundial, sobre todo en países de nuestro perfil, ¿no? En Turquía, por ejemplo, y que hasta ahora no ha sido una experiencia común, de la cual tenemos mucho que aprender gracias a los mexicanos que radican en Estados Unidos, Vicente, porque ustedes nos pueden explicar mucho más qué significa ser minoría, qué significa justamente vivir en la diversidad y aprender de la tolerancia. Entonces, pues gracias a los millones de mexicanos que están en Estados Unidos, creo que podremos ser un país que transite en una lógica distinta de lo que es aprender a vivir en la diversidad. Así es, doctora. Y